Para nosotros es siempre un gozo y un privilegio estar aquí. Y ya la verdad que decir que me inviten es como algo que me suena extraño porque a uno no lo invitan a su casa. Y yo siento de corazón que esta es ya nuestra casa. Así que si no me invitan voy a venir como oyente para que sepan. Ayer tuvimos un buen tiempo, no solamente de escuchar la palabra, sino un buen tiempo de poder recibir la palabra. Porque cuando uno predica, no solamente habla a los demás, sino que se predica a uno mismo. Y por otro lado, aún la comunión con los hermanos y la comunión que tienen unos con otros es una bendición. En ese contexto fuimos todos muy edificados y nosotros en una forma especial. Ayer fuimos a cenar con un pequeño grupo y cuando salimos de la cena yo le decía a Maggie, la verdad es que esta gente me tiene cogido el corazón. Porque me siento tan contento, tan feliz de estar entre ustedes, que para mí es una bendición cada vez que vengo. Y quiera Dios que el Señor nos permita, aun cuando algunas cosas avancen, seguir teniendo esa comunión que Dios quiere. Y es algo como eso de lo que nosotros vamos a hablar hoy, esa importancia de la unidad y de la comunión de los hermanos, los unos con los otros, a propósito de la cena. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, te damos gracias por la iglesia en este lugar. Te damos gracias por cómo tú la has sostenido. Te damos gracias porque se predica tu palabra. Te damos gracias por el amor y la unidad que vemos entre todos los que estamos aquí. Te damos gracias por todas las bendiciones. Ahora queremos ponernos en tus manos, oh Dios, porque tú conoces las debilidades de este predicador. Tú conoces su insuficiencia. Y por lo tanto, si no eres tú el que habla y haces la obra, nosotros absolutamente nada podemos hacer. Ten la misericordia de que tu Santo Espíritu use tu palabra y que tu palabra sea edificante para todos los presentes. Danos la bendición de salir edificados en Cristo nuestro Señor. Amén. Hay un libro que nosotros leímos hace muchísimos años, que es un libro de Ernest Hemingway, que se llama ¿Por quién doblan las campanas? Y ese libro, ¿Por quién doblan las campanas?, tenía que ver con una narración espectacular que Hemingway hace de la Guerra Civil Española. Hay una película que tiene que ver con el libro, pero la verdad es que la película se queda muy corta con respecto a lo que el libro es. Ahora, ese libro tiene una introducción que no es de Hemingway, es de otro autor, es de John Donne, que dice lo siguiente, y quiero que le presten mucha atención. Nadie es una isla por completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo de un continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Por eso, la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad y por tanto nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque están doblando por ti y están doblando por mí. Si esa verdad que John Donne pronuncia con respecto a la humanidad es cierta, cosa que nos parece que no, por la desunidad y aún por la misma guerra que el libro narra, en un lugar donde sí esto es una verdadera realidad, es el cuerpo de Cristo. Aquí ningún hombre es equiparable a una isla. Todos nosotros somos parte de un continente y cuando a ese continente se le va una parte de tierra, a todos se nos está yendo con él esa parte de tierra, que es lo que está diciendo este autor, que no se aplica en el sentido tan general. Si algo así debe suceder, en el único lugar que debe y puede suceder es en el cuerpo de Cristo, porque es el único lugar donde todos los que estamos aquí estamos unidos por una sola cosa. Porque el Señor nos salvó y porque tenemos a Dios por Padre. Y en ese contexto, lo que le sucede a uno
le sucede al otro. Por eso es nuestro propósito esta mañana, al recordar la muerte y la resurrección del Señor, que meditemos un poco respecto a lo que la misma cena del Señor representa en cuanto a un ágape de amor que tiene que ser hecho en unidad y armonía. Tener claro también que ser parte de ese cuerpo tiene implicaciones en nuestro diario vivir, como decíamos ayer, y responsabilidades respecto a esa iglesia donde Dios nos ha colocado y donde nosotros debemos manifestar la unidad que en Cristo todos tenemos. Hay algo que hemos estado pensando en este viaje y esta mañana en una forma especial, y es el tiempo que nosotros tenemos viniendo a compartir con ustedes aquí, y donde hemos visto a la iglesia tener cambios favorables y donde es notorio que de alguna manera hay una conciencia mayor de que nosotros somos parte de un cuerpo. Y esa conciencia mayor se aplica mucho más a una iglesia como esta, que todavía no tiene un pastor fijo, sino un cuerpo de líderes que están tratando de llevar la iglesia adelante con la predicación de la palabra y con el servicio. Pero eso hace que tengamos una obligación mayor en que cada uno de nosotros considere la iglesia como una parte de sí mismo y por lo tanto hacer lo que le corresponde, porque la iglesia no es una responsabilidad de los líderes, la iglesia es una responsabilidad de todos. Es un error cuando nosotros decimos que vamos a la iglesia. Uno no va a la iglesia, uno es la iglesia. Es un error cuando uno dice que en la iglesia no hay amor, en la iglesia no tenemos amor. Es un error cuando uno dice en la iglesia pasa tal cosa, en nosotros pasa tal cosa, porque tú no eres un ente externo, tú eres parte de, y lo que otro hace o no hace tiene que ver contigo. Ninguno de nosotros en la iglesia de Cristo somos una isla, sino parte del continente. Y eso es importante tenerlo muy presente en el contexto de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque increíblemente ese pasaje extraordinario de Primera de Corintios es cuando Pablo hace una exposición extensa sobre cómo participar de la cena, y lo hace en medio de una iglesia que estaba como llena de divisiones y de problemas. Y Pablo tiene que advertir a esta iglesia que eso estaba pasando para que cuando participen de la cena del Señor entiendan que están participando de una unidad que tiene que reflejarse necesariamente en la vida de los creyentes, no el domingo cuando están sentados en la iglesia, sino que los corintios tenían que saber que su forma de vida tenía que ser una forma de vida que revelara que ellos eran hermanos fuera de la iglesia. Pero lamentablemente en la iglesia de Corintios no estaba pasando así. Positivamente, por eso quise comenzar con un punto positivo, gracias a Dios que en esta iglesia Dios está obrando lo contrario, a favor de, donde yo veo o vemos el amor que se está mostrando de unos a otros y cómo van creciendo juntos hacia una meta, hacia ser un solo hombre en Cristo, una unidad perfecta que pueda glorificar a Dios delante de los no creyentes que están fuera y puedan ser elementos de edificación para los que están dentro. Y en ese contexto, a diferencia de lo que Pablo le dice a los corintios, os alabo. Vamos a ver un aspecto negativo, pero estamos poniendo un ejemplo positivo de una obra que Dios está haciendo. Entonces, vamos a ver ese pasaje de 1 de Corintios capítulo 11, empezando en el versículo 17. Es triste cómo Pablo comienza a hablar de algo tan sagrado como la cena del Señor. Y es increíble que él no hablara de la cena del Señor en Filipenses, por ejemplo, o en Colosenses, que eran iglesias que tenían bastante, mucho más adelanto que Corintios en cuanto a ese tipo de cosas de divisiones y de pecados. Porque en Corintios no solamente habían divisiones, habían pecados garrafales terribles que Pablo le decía, pero no hay nadie que juzgue entre vosotros. Y habían divisiones tan tremendas que habían hecho grupos. Yo soy de fulano, no, yo soy de fulano. Y yo, el más espiritual, decía,
yo soy de Cristo. Y en medio de toda esa división, Pablo, o el Señor a través de Pablo, manda un mensaje como este, hablando de la cena del Señor, que tiene que ver con la unidad del cuerpo. Y esta noche, esta mañana yo quiero que nos enfoquemos, por favor, en la unidad del cuerpo y la importancia que eso tiene cuando vayamos a participar de la cena. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Qué pasaje tan solemne en medio de una amonestación. Ahora, cuando celebramos la cena del Señor, acuerdo a este pasaje, no hacemos otra cosa que recordar a través de los símbolos visibles los hechos que el mismo Evangelio proclama. Ese pan y ese vino siguen siendo pan y sigue siendo vino. Ahí no hay nada extraordinario. La única cosa es que ese pan y ese vino tienen un simbolismo que es extraordinario. Eso sí es extraordinario. Lo que nosotros estamos recordando, hermanos. Por eso es tan importante que cuando nosotros venimos con la conciencia de que hoy es la cena del Señor, es bueno venir con esa conciencia siempre, pero hoy en una forma muy especial, porque nosotros estamos anunciando y celebrando algo trascendental en la vida de todo creyente. Estamos recordando la muerte y la resurrección de Cristo. Ayer se hablaba de iglesias que celebran de alguna forma la Semana Santa. Como decía el hermano Joel, depende de lo que hagan, no está bien ni está mal si predican de la resurrección o lo demás. Ya celebrar de otra manera no parece que estuviera muy bien, pero es en Semana Santa cuando nosotros debemos recordar la muerte y la resurrección del Señor. No, es en todos los días santos que nosotros estamos viviendo. Ahora, cuando nosotros recordamos cada día eso, venimos el domingo a este ágape de amor con el corazón correcto. No es prepararnos 20 minutos antes de entrar a sentarnos en la cena. No es venir el día anterior a orar. Todo eso es bueno. No, es una conducta que se manifiesta todos los días de la semana y todas las horas de nuestra vida. Entonces venimos a participar con acción de gracia y venimos a participar en una unidad que representa en sí misma lo que Cristo quiere que represente, que somos uno en Él. Por otro lado, con relación a esta situación, Pablo, en el capítulo que precede el capítulo de la Cena del Señor, porque continúa hablando del mismo tema, le dice a los corintios y les aclara y les recuerda, algo que también aparece en el libro de Efesios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, primera de Corintios 12:21, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo,
así también es Cristo. Somos un cuerpo en Cristo donde todos tienen una razón de ser. Pero también en el versículo 16 del capítulo 10 que antecede la cena del Señor, donde Pablo también está amonestando por otro tipo de problemas en esta iglesia, Pablo, antes de introducir la cena, le dice lo siguiente. Capítulo 10, versículo 17 de Primera de Corintios. Aclara posteriormente que son un cuerpo, pero había aclarado anteriormente el significado de la copa que ellos iban a participar cuando él entrara en explicarlo en el capítulo 11. No sé si los he enredado un poco. En el capítulo 10 Pablo explica los elementos. En el capítulo 11 instituye la cena del Señor y en el capítulo 12 les recuerda a ellos que son un cuerpo y le da muchos detalles que no vamos a entrar en ellos ahora de cómo ese cuerpo que estaba unido en la coyuntura y bajo el Señor debía comportarse. Dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Sin embargo, los corintios no habían comprendido esa verdad cuando vinieron a la cena. Había una costumbre en esa época en que la cena tenía un significado. De hecho, invitar a alguien a cenar con uno era más que simplemente compartir la comida como ahora. Cuando una persona estaba sentado a la mesa de alguien, eso significaba que había una comunión que iba mucho más allá de la cena misma. Por eso el Señor antes de su muerte dice: cuánto he deseado tener esta cena con vosotros. Y cuando estemos en el cielo, se habla de que de una cena también, porque esa cena tiene un significado que va más allá de lo que nosotros entendemos con simplemente compartir los alimentos. Es algo mucho más profundo que eso. Por eso en uno de los salmos, cuando el salmista se queja, dice: el que conmigo comía de mi pan, porque se compartía el pan. Estamos hablando de muchísimos años antes. Ese fue que levantó su traición contra mí, hablando de un hombre que se sentaba conmigo en mi mesa, por la importancia que tiene sentarse en la mesa. Ahora, yo les hago una pregunta. Cuando venimos nosotros a la cena del Señor, ¿estamos seguros de tener una conciencia clara de dónde que nos estamos sentando esta mañana? ¿Alrededor de qué nos estamos sentando? ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Cuál es el significado de ese momento tan especial que celebramos una vez cada cierto tiempo? Que no pase como los corintios, que los corintios tenían una cena donde ellos comían, los que eran muy ricos comían de más, bebían de más, y al final venían como muy espirituales a participar de la cena. Y dice Pablo, eso atraía juicio sobre ellos. Y es posible que nosotros no tengamos ese tipo de banquete antes, porque no es nuestra costumbre. Yo estoy hablando de cómo venimos con el corazón. Si yo vengo a cenar con mis hermanos y vengo a cenar en armonía y en comunión, en una armonía y comunión que he tenido con ellos durante toda la semana, no hoy aquí. Entonces, esa copa de la que hace referencia, que dice la copa de bendición que bendecimos, que es la de la participación del cuerpo de Cristo. Esa palabra participación que se usa aquí es la palabra griega koinonía. Esa participación de la sangre de Cristo es igual que decir esa koinonía que ustedes van a tener cuando tomen el vino, representando esa muerte de Cristo en su momento. Esa comunión, cuando tú la traduces, esa palabra significa comunión, relación estrecha, confraternidad, compartimiento, participación, unión,
ayuda, contribución, todo lo que tiene que ver con la unidad del cuerpo. De la misma manera se dice del pan. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros somos muchos, pero somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. La versión textual dice, todos participamos de un único pan. Por eso es que cuando se reparte el pan, estamos hablando de un pan que es uno, donde todos somos una pequeña parte de eso que estamos repartiendo. No es posible, hermanos, hacer memoria de Cristo correctamente esta mañana si no está claro en nuestras mentes y corazones la importancia de hacerlo con un gran sentido de unidad que se refleje en la comunión que como hermanos debemos practicar todos los días. Y en ese sentido, la iglesia de Corintios no se estaba comportando correctamente, pero no se estaba comportando correctamente, como dije antes, el domingo o el día del Señor. No se estaba comportando correctamente en todos los días. Por eso dice aquí que lo que leímos, pero al daros estas instrucciones no os alabo. Pablo no podía alabarlo. Y miren que Pablo era un hombre que alababa muchísimas cosas y siempre estaba buscando lo bueno a las iglesias. Pero le dice, bueno, en eso yo no los puedo alabar porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Peor todavía. Pues oigo que hay entre vosotros división. Ahora, eso que pasaba en la cena, ¿por qué pasaba? Pasaba porque estos hermanos no habían podido captar o entender que desde el momento que nosotros somos llamados a salvación, hemos sido unidos a un cuerpo. Por eso es que el cristiano que dice, yo me convertí al Señor, pero yo no voy a iglesia, está completamente errado de lo que significa convertirse al Señor. Desde el momento que el Señor a usted lo llamó para salvación y en ese momento lo limpió de sus pecados y en ese momento lo introdujo en la familia de Cristo, en ese mismo momento usted formó, quiera o no, entró a formar parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia local, que es más amplia en la iglesia universal. Por lo tanto, un cristiano que no está en un cuerpo debe examinarse. Debe examinarse porque es que somos incluidos al cuerpo de Cristo. Somos entrados al cuerpo de Cristo. Por eso es que hay una gráfica muy interesante que en estos días me dieron, hablando de un hermano, cuando alguien se desvía de la palabra y que nadie va a recogerlo. Todo el mundo dice que cuando se habla de las 99 ovejas que el pastor está cuidando y que una de ellas se descarría o se va de redil, vamos a decir, el pastor va y la busca. Esa es la gráfica que está ahí. Pero si seguimos leyendo en el contexto en que ese texto se da, veremos cómo habla inmediatamente de lo que yo tengo que hacer con mi hermano cuando tengo un problema con él. Es como inmediato, lo que quiere decir que hay una inferencia que tiene que ver con una responsabilidad que todos nosotros tenemos. Y lo voy a poner en un ejemplo más gráfico todavía. Ese ejemplo no es mío, pero me gustó muchísimo. Y si imagínese usted que está la familia que todos los días come juntos, papá, mamá y los 4 hijos. Tienen la costumbre todos los días de cenar o comer al mediodía, a la 1 de la tarde, y es una costumbre tan seria que ninguno nunca falta a la mesa. Resulta que de los 3 falta uno que no llega a cenar y se sientan ahí tranquilos y el papá dice, vamos a esperar a Juan que no llega. Esperan a Juan, pasa 1 hora y el papá inmediatamente comienza a preocuparse y entonces le dicen los hijos, pero papá, ¿por qué te preocupa? A lo mejor no le ha pasado nada, pero es que Juan es tan cumplidor que es muy raro que yo no lo vea aquí en la mesa al mediodía. Yo creo que le ha pasado algo
Y el papá dice, bueno, mira, yo no puedo comer tranquilo. Yo voy a buscar a mi hijo, a ver dónde está, voy a llamar a alguien. Y los demás hijos, ¿qué hacen? Que se quedan en la mesa y continúan comiendo como si nada estuviera pasando, porque ese no es un problema de ellos, es un problema del papá. Hermanos, cuando una oveja no está andando correctamente, es un problema de todos irla a buscar. Salvo que no sea una oveja, sino una cabra corneadora que se fue del redil. Que habría que también que ver, eso es un asunto que nada más lo sabe Dios. Pero en ese contexto, es un deber de nosotros como cuerpo, lo que queremos decir, que cuando nos sentamos aquí a partir la cena, compartir, nos miremos a ver si estamos todos. Y si alguien falta, preguntarse por qué falta. No como esa familia que el hijo no llegó, los hijos siguieron comiendo, es un problema del papá. Y aquí que no hay un pastor fijo, ¿de quién es el problema? ¿Del que predica? ¿Del comité de líderes? No, mis hermanos, es de todos. Por eso les decía que aún en una iglesia como esta, donde todavía no hay un pastor, y quiera Dios que pronto tengamos un pastor, es mayor la responsabilidad que tenemos unos con otros para cuidarnos, protegernos como partes del cuerpo. Y no solamente eso. Ayer hablábamos de nosotros cuidar nuestros labios de chismear, de hablar, de hacer cosas. Hermanos, el que crea división entre hermanos, ese es uno de los pecados más graves que tiene la Escritura. Nosotros no podemos traer cosas que sabemos que van a dividir a dos hermanos. Nosotros estamos para unir. Y si acaso hay un pecado en alguien, es nuestro deber señalarlo en amor para que eso sea resuelto. Ahorita se hablaba de dejar pasar por alto la ofensa. Nosotros tenemos que aprender a olvidar porque Cristo olvida, porque yo no puedo sentarme con mi hermano a tomar la cena cuando yo tengo un bollo en mi corazón, como decimos allá, y el corazón lleno de amargura sin haber resuelto, cuando la Biblia me manda y me dice cómo yo debo resolver eso. Ve y habla con el hermano, y si no te escucha, ve y busca a otro, y si no escucha al otro, ve a la iglesia. Pero las cosas no se pueden dejar así, porque eso rompe la unidad. Y es la cena del Señor un buen momento para no solamente examinarnos respecto a nuestros pecados, para no tomar de ella indignamente, sino que es un buen momento para examinarme y ver cómo yo soy o estoy andando dentro de ese cuerpo que debe reflejar y es una unidad. Y si en ese momento de autoexamen yo entiendo que en esa área necesito crecer, es también un buen momento para hacerse el propósito de hacer cambios significativos en nuestra vida y aún ponerse como meta que en la próxima cena del Señor esa relación que no está bien esté ya arreglada. ¿Para qué? Para yo mostrar que entendí y practiqué lo que Cristo quiere que yo haga con los símbolos ahorita. Y a veces nos sentamos en la cena del Señor como si estuviéramos haciendo cualquier cosa. Y se toma el pan y se habla y... No, hermano, esto no es cualquier cosa. Dice la Escritura más adelante que algunos estaban enfermos por causa de la manera pecaminosa con que estaban tomando la cena del Señor. Y en esa relación pecaminosa estaba haciendo relación esa división y esa cantidad de pecados que había en esa iglesia. Entonces nosotros no hagamos así. Ahora, tampoco quiero dejar a nadie con la carga tan grande que no participe de la cena, todo lo contrario. Pruébese cada uno a sí mismo y tome entonces de la copa y tome del pan. Porque decir que el Señor no puede perdonarme es negar el poder de la sangre de Cristo para perdonar cualquier pecado. Y por causa de eso podemos tomarla con acción de gracias. Pero examinándonos primero nosotros mismos. Primero para saber si estoy en la fe, pero también para saber si en definitiva yo estoy participando como debiera de la cena. Y si hay algo que tienes que hablar con otro, tú le dices, Señor, yo no puedo resolver con alguien esto ahora mismo porque estoy aquí, pero yo creo que en esta semana o la que viene yo voy a llamar y resolver ese problema con mi hermano, porque yo no puedo seguir manteniendo una división, porque eso no fue a lo que nos llamó Cristo. Cristo nos llamó a ser unos. Entonces, hoy, cuando estemos participando del vino o del jugo de la uva, y cuando estemos participando del pan,
hagamos con la conciencia de saber que eso que representa esos elementos tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo de una forma muy especial y directa. Tiene que ver conmigo porque yo soy hijo del mismo Padre. Yo no estoy para sentarme en la mesa cuando mi hermano no está sentado. Yo debo ir con mi Padre o con el Padre a buscarlo también y preocuparme por él en la misma medida que Dios ha puesto a los pastores, a los líderes y a aquellos que están dirigiendo en la iglesia. Nosotros estamos aquí, hermanos, para compartir las alegrías, qué bueno, pero también estamos aquí para compartir las tristezas. Nosotros estamos aquí para gozarnos los unos con los otros, pero estamos también aquí para librar la batalla juntos con los otros. Y esa batalla la estamos librando todo el tiempo. Miren, la vida cristiana es un campo de batalla. Es un campo de batalla, como decíamos ayer, que tiene que ver con dos aspectos. Primero tiene que ver con la batalla que yo tengo que librar conmigo mismo, que esa es la más dura. A veces uno quisiera como quitarse el cuerpo, ponérselo a otro, un cuerpo más santificado. Y a veces uno dice, yo quisiera ser como tal hermano, y cuando tú hablas con él, tiene más lucha que tú. Porque nadie está exento de esa lucha. Lo importante es que estemos luchando y estemos echando la batalla, pero cuando esa batalla se echa sabiendo que alguien está orando por ti, que alguien está ahí para escucharte, se echa diferente. Por eso, hermanos, es tan importante preservar la unidad del cuerpo y un día como hoy hacerlo de una manera mucho más consciente y de una manera mucho más clara. Pablo esperaba que en el momento de la cena los creyentes trajeran a sus mentes una y otra vez las verdades del Evangelio y vivieran en consecuencia. Y esas verdades del Evangelio, ¿cuáles son? Que Cristo murió, que todo aquel que viene a Él, Él lo recibe, que fuimos lavados por su sangre, que tenemos herencia en el reino de los cielos y que hemos sido perdonados por gracia de todos nuestros pecados, por esa misma gracia con que continuamos viviendo. Por lo tanto, ¿qué es la cena del Señor? Dice Calvino lo siguiente: es un ágape en el que los comulgantes, y esa palabra comulgantes tiene que ver con lo que en su mente había en ese momento, no lo voy a explicar, yo le quise poner un paréntesis, poner los participantes, se aman los unos a los otros y testifican del vínculo que disfrutan entre sí en la unidad del cuerpo de Cristo. Esa cena es un ágape, una fiesta, un lugar de celebración en el que los comulgantes se aman los unos a los otros y testifican del vínculo que disfrutan entre sí en la unidad del cuerpo de Cristo. Hasta aquí hemos entendido el significado de lo que es la cena del Señor y del corazón con que debemos celebrarla y lo que nosotros somos dentro del cuerpo. Si eso es así y todos comenzamos a vivir de esa manera y entendemos la magnitud de todo esto, vamos a comenzar a ver unos resultados que vimos ayer. ¿Cuáles son esos resultados? Porque esto está conectado con los mensajes de ayer. Yo lamento los que no estuvieron ayer. Y la conexión es que esto es la piedad práctica, hermanos. Eso es piedad. La piedad no es un misterio, la piedad es una conducta, es una forma de vida, es una comprensión, es una gratitud, es una manera de comportarme todos los días de mi vida para con los que están aquí y los que no están. Y cuando eso se manifieste, hay otra realidad que se va a manifestar en nosotros. Y es que eso que estamos diciendo saldrá a colación en los tiempos de oración. Saldrá a colación en las relaciones personales. Saldrá a colación en los grupos pequeños. Saldrá a colación cuando yo decida darle mentoría a otro hermano para ayudarlo a crecer. Saldrá a colación cuando en amor yo amoneste a mi hermano. Si el hermano no me quisiera hacer caso, entonces yo lo llevo a la iglesia.
pero es mi deber amonestar al hermano en amor. Y óigame bien, a veces la gente cree cuando tú eres no fuerte, sino incisivo en traer un pecado a una gente ahí. Miren, hermanos, Dios al que ama disciplina. Y nosotros cuando vemos a alguien cayendo, no es un acto de amor, decir, yo lo voy a dejar porque el pobre, a mí me da pena como, no, es tu deber acercarte porque el pecado de él te afecta a ti, como decíamos nosotros en el día de ayer. Y por lo tanto, eso se debe hacer en amor, pero tiene que hacerse. Porque es una irresponsabilidad no hacerlo y quedarse callado ante tal situación. Y es difícil. Si hay algo que a todos nosotros nos cuesta es amonestar a alguien y llamarlo, mira, ven acá, ¿qué pasó? No pasó nada. Mira esto. Y más difícil aún, cuando alguien quiere continuar y tú sigues ahí, es tu deber seguir ahí. ¿Por qué? Porque el propósito final debe ser una transformación en la vida de ese hermano. Llamar al pastor, a quien haya que llamar. Ahora, en este caso específico, en nosotros se hace más patente ese trabajo, porque todos tenemos que ver con todos, hasta que Dios ponga a alguien pastoreando de una manera diferente, pero todos tenemos ese deber, y por eso quiero poner esa carga, porque hasta cuando eso pase, y vamos a hablar ahorita sobre eso, tenemos todos una responsabilidad con esta iglesia de echarla hacia adelante. Y en eso nos alegramos, porque hemos visto cómo muchos se han preocupado de una manera especial, porque esta iglesia aquí en Miami continúe predicando y siendo un faro de luz, llevando la palabra de Dios. ¿Y qué pasará si todos tenemos esa conciencia? Lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 11. Que el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién volvemos otra vez? A Cristo. Dice que Él ha preparado las buenas obras para que anduviésemos en ellas, por gracia, para que nadie se gloríe, sino porque simplemente recibió esa gracia y se manifestó de esa manera. Aterrizando el pasaje, hay dos grandes verdades que podemos ver aquí, y una es que debemos amar a Cristo con un amor creciente. Oigan la palabra que dije, creciente. En la medida que uno conoce a Cristo a través de la palabra, ¿qué debe sentir por Él? Más amor. ¿Por qué? Porque en esa misma medida uno va a ver lo grandioso y la magnitud de la obra que Él hizo a nuestro favor. Y cuando una persona llega a la conclusión y entiende la magnitud de una obra de perdón tan grande como ha recibido, de un indulto, ¿qué hace? Que ama a aquel que intercedió para ser indultado, pero no solamente intercedió, sino que murió y tomó tu lugar. Y eso es, hermanos amados, lo que estamos celebrando hoy. Y eso es lo que quisiéramos que algunos que no le conocen decidan conocerle, trayendo su corazón delante de Él y postrándose, porque no hay otra forma de llegar a participar de esa gran cena que tendremos en el reino de los cielos si no tenemos entrada a través de Cristo. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Por eso podemos entender que somos hijos de un mismo Padre, porque solamente hay un Dios y un solo mediador. Y ese mediador es Cristo nuestro Señor, y eso es lo que estamos recordando esta noche, esta mañana. Por eso debemos, digo esta noche porque ya la celebramos de noche, tengo la noche en la cabeza. Por eso, hermanos, es que el Evangelio, nosotros creemos que el Evangelio es para predicar sobre las personas que no conocen a Cristo. Hermanos, ¿ustedes saben para quién es el Evangelio? Para predicárnoslo nosotros todos los días. Porque a todos nos hace falta el Evangelio. Y cuando nosotros comprendemos el Evangelio, vamos a entender eso que dice el Señor, ir por el mundo y hacer discípulos. Los primeros discípulos que tenemos que hacer, ¿saben dónde están? Aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que compartir,
Todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos algo que traspasar y asimismo traspasarlo a otros fuera para que el alcance que tiene la iglesia no sea solamente con lo que estamos aquí. Tenemos que ir aquí, allí, a adorar a Miami y al mundo entero. Gracias a Dios que ya están los medios de la comunicación. Ayer me decía una hermana que la cantidad de gente que oye mensajes por ahí, por la televisión, por la web, es increíble. Eso es una bendición. Ya estamos llegando al mundo entero. Ahora, ¿usted sabe lo que significa llegar al mundo entero? Que cuando el último entre, entonces pasará todo lo que estamos esperando. Y esta cena que recordamos hoy y esa venida que estamos anunciando se volverá una realidad. Porque hoy estamos anunciando la muerte del Señor. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. Eso quiere decir que Él va a venir. No sabemos si antes de partir de aquí o después, pero Él va a venir. Y quiera Dios que sea pronto, porque las cosas están como la mujer en dolores de parto. Cada día más fuertes y más difíciles. Eso es. Nosotros somos parte de una organización que usted a lo mejor conoce que se llama Acción Cristiana. Y nosotros estamos luchando con todo eso que hay ahora mismo del asunto del casamiento de los hombres, el tema de la educación sexual para los niños. Y cada día atacamos un franco y se abre otro. Y atacamos uno y se abre otro. Y en estos días yo le decía a los hermanos, miren hermanos, hay que seguir trabajando porque ese es el deber de todos nosotros. Hay que seguir tirando la lucha. Pero escúchenme bien, no se va a acabar. No se va a acabar porque la Biblia dice otra cosa. Dice que en los postreros tiempos estaremos como los tiempos de Sodoma y Gomorra y los tiempos de Noé. ¿Y dónde que estamos? Peor que miren, los de Noé parecen chiquitos. Debería venir un diluvio y se lo llevara todo porque lo que está pasando aquí es incomprensible. De toda forma incomprensible. Entonces, en ese contexto es el momento de nosotros estar más cerca para cuidarnos y protegernos de toda esa maldad que nos está rodeando. Y es el momento para postrarnos delante de Dios esta mañana y darle gracias por su sacrificio, porque si el Señor no hubiera muerto por ti, tú estarías en las mismas disoluciones que están esa gente de afuera, y quizás peor. Porque el único que te puede librar de esa vida de pecado es el Señor. Y hoy queremos recordarlo con conciencia, hermanos. Por eso cuando nosotros venimos a la cena con una amargura de corazón, no estamos haciéndolo en unidad. Cuando venimos a la cena sabiendo que tenemos un pecado no confesado y nos mantenemos en esa rebeldía con Dios respecto a pecados específicos que tenemos en nuestras vidas, estamos en rebelión. Hermano, es un buen momento para confesar esos pecados a Cristo. Es un buen momento para abrir el corazón, es un buen momento para hacer propósitos, es un buen momento para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y esa unidad se mantiene negándonos a nosotros mismos, porque para eso hace falta humillarnos. Y eso es lo más difícil. Ayer lo hablamos, el tema del orgullo, de que no hay cosa más terrible que ese orgullo. Pero tenemos que humillarnos porque ya no vivo yo, como decíamos, vive Cristo en mí. Cuando participemos de los elementos, hermanos, tengamos presente que es importante discernirlos, que es importante examinarnos. En conclusión, en este pasaje es muy evidente dos cosas. Primero, que Pablo esperaba que los creyentes le trajeran a sus mentes una y otra vez las verdades que debieran vivir en consecuencia con ellas. Porque no es conocer las verdades del Evangelio, es llevarlas al corazón y practicarlas. El Evangelio es Cristo, el Evangelio es una forma de vida, el Evangelio no es una religión. Yo voy a la iglesia todos los domingos, me siento y voy y hasta comulgo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo y una forma de vida como Cristo, mis amados hermanos, que se debe manifestar hasta durmiendo. En cada momento de mi vida, en cada cosa que hago. El Evangelio no es un conjunto de reglas. No hagas, no toques, no manejes esto, que lo otro. No, yo vivo por el libro, yo llevo todas las cosas. No. El Evangelio es más allá que eso. Ese conjunto de reglas lo que nos lleva es a rebeldía. Ahora, cuando nosotros comprendemos el Evangelio por la gracia, cumplimos las reglas. Aquellas que Dios ha establecido en su palabra, no las que el hombre ha puesto.
Por lo tanto, hermanos, tratemos de andar como manda. Por otro lado, es evidente en el pasaje que para Pablo la iglesia local era algo sumamente importante, pero no para Pablo, para Cristo. Entonces aquí queremos traer eso ahora. Hermanos, la iglesia local no es este salón que están remodelando. Lo pueden poner bellísimo y aquí no hay nada. Pueden mañana hacer aquí una charla de otra cosa. La iglesia local que hay que remodelar, ¿usted sabe cuál es? Los que estamos aquí. Y cada uno de nosotros, óigame bien, tiene una parte que hay que remodelarle. Siéntese ahorita tranquilo para que usted vea todas las remodelaciones que necesita. Aquí en la escalera, nosotros necesitamos, yo por lo menos necesito una cantidad de remodelaciones. Pero son remodelaciones internas, remodelaciones del corazón. Y usted sabe cuáles son las peores, las que no se ven. Porque a veces la gente nos ve y no se conforma con la gente. Tú pareces una gente como bien, tú pareces, mira, si tú entraras ahí adentro te diera miedo. Todos nosotros estamos en esa lucha. Pero qué bueno es que abogado tenemos en Cristo. Y qué bueno que tenemos el Espíritu Santo que nos lo recuerda. Y ahorita pídanle al Señor que el Espíritu Santo nos recuerde esas cosas, no para no participar, no, para participar con acción de gracia. Pero habiendo tomado una decisión vehemente de comenzar ese proceso de reestructuración, porque Dios al que mucho le da, mucho le pide. Y Dios a ustedes le está dando mucho en este lugar. Ayer me decía una hermana visitante de otro sitio, me dice, miren, usted no sabe lo que es escuchar la palabra, cómo es. Porque predicando por ahí hay muchos. Y en televisión todavía hay más, que mejor que se callaran todos. Cuando usted tiene un lugar donde hay hombres no perfectos, pero que están tratando de hacer lo correcto delante de la palabra de Dios, es un regalo. Y entonces, ¿cómo no vamos a luchar por mantener ese regalo y por traer a otros para que también sean incluidos en esa bendición que yo tengo? Quiere el Señor que esa transformación del corazón de todos nosotros lleve a que este local haya que remodelarlo porque no cabe la gente, pero no por la cantidad de gente, sino por la calidad del corazón de la gente que está aquí. Y nosotros, hermanos, les rogamos en el Señor que sigan como van. No decimos que van perfectamente, ninguno vamos perfectamente, pero es notoria la gracia de Dios obrando de alguna forma. Alégrate cuando tú puedes pensar en tu corazón que tú eres parte de esa transformación. Gózate en eso. Cuando alguien te llame y te diga, mire mi hermano, esa palabra que usted me dijo ayer me tocó el corazón. Esa oración que usted elevó delante de Dios fue para mí maravillosa. Esa tristeza que yo tengo que pude compartir contigo fue una bendición cuando te la llevé. Eso, hermanos, es lo que significa participar ahora del cuerpo y de la sangre del Señor y recordar que Cristo murió por todos nosotros. Y si Cristo murió por todos nosotros, ¿quiénes somos nosotros para desechar o rechazar a aquellos que Cristo compró por precio? Y recuerden bien que el Señor no vino a buscar los mejores. Nosotros estamos aquí porque éramos los peores. Porque los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Entonces, ¿quién puede señalar? Entonces, en ese contexto, hermanos, vamos ahora a participar de los elementos con esa conciencia. Vamos a pedir al Señor que nos guíe y aún pidan para que el Señor guíe en esa unidad y en ese contexto la reunión que vamos a tener posteriormente a esta celebración de la Cena del Señor. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir la cena. Te pedimos ahora que nos bendigas, te pedimos ahora que nos perdones y te pedimos que tú mantengas en esta iglesia ese vínculo perfecto en Cristo que va a hacer que los demás digan, míralos cómo se aman. Sé con nosotros, Señor, y desciende y danos tu bendición. Perdónanos y a mí el primero por todas nuestras faltas para que podamos tomar y participar de la cena con acción de gracias. Por Cristo nuestro Señor. Amén.